Pues se murió Dr. Ruth, ¿viste? Sí, vi el obituary, pero no sé cómo se traduce. Obituario. Obituario, ¿segura? Sí. En el New York Times. Fíjate que yo también lo vi y hay dos cosas que me gustan. Primero, me encanta leer los obituarios del New York Times. Creo que es un género periodístico que en México no se da mucho. Totalmente. Y se debería de dar más. Sí, es un buen proyecto para White Paper. La verdad que sí, o sea, porque sí te hacen como una historia de su vida y algunas veces te recuerdas de cosas que ya sabías, pero hace mucho que no leías y otras veces descubres cosas interesantes. Dr. Ruth, para quien no sepa quién es, pues yo creo que la primera sexóloga que se hizo famosa, ¿no? O sea, hoy en día, pues millones de TikTokers hablan de salud sexual y hay un chorro de autores súper acreditados y cosas así, pero Dr. Ruth empezó como en 1980, según leí en el obituario. Ya era una mujer grande, tenía como 55 años cuando empezó a hablar en radio sobre sexo y además como que era exacto la persona que no pensarías que te va a hablar de sexo. Medía 1,49, ¿te imaginas? O sea, era 1,49, wow, sí. Era chiquitita, tenía acento, ella nació en Europa, fue huérfana del Holocausto, o sea, a toda su familia la mataron en el Holocausto y hablaba con acento heavy, acento europeo, entonces para mí era como la abuelita de cualquier amigo, ya sabes, incluyendo la mía, y pues fue la primera que habló abiertamente de sexo, escribió muchísimos libros y bueno, pues yo pienso que han de estar teniendo una fiesta en el cielo las tres viejitas judías super cool que se murieron en los últimos años, que es ella, Iris Apfel, esta ícono de la moda, que se murió pasados los 100 años, y la jueza Ruth Bader Ginsburg, ¿no? Entonces, claro. Que descanse en paz. Descansa en paz. Vamos a darle con los temas de hoy después de un par de semanitas diferentes que tuvimos, pero ya estamos aquí de regreso. Y Carla, a mí me encantaría empezar hoy con el tema de One Car Network o OCN. Al parecer que se cambió el nombre. Yo no la conocía antes ni con el nombre pasado ni y hasta ahora con esta, pero es un caso que vale la pena destacar, pues son dos chavos que, si no me equivoco, no tienen más de 23 o 24 años aquí en México. Así es. Que arrancaron esta empresa hace 2 o 3 años, cuando tenían 20 años al parecer. Y la lógica ha sido, vamos a darle acceso a más choferes, a vehículos, para que puedan trabajar en las plataformas de delivery, en las plataformas de rides, en Uber, en Didi, etcétera. Con este esquema como que te voy a rentar y yo me voy a encargar del auto, que ojo, no son los únicos que lo hacen. Hay otros jugadores importantes en México haciéndolo, pero por lo que vale la pena destacar, hablar de ellos hoy, es porque esta semana dieron a conocer que obtuvieron $86 millones. No dicen cuánta de esta parte es equity, cuánto es deuda. Muy probablemente es que la mayor parte sea deuda por la misma naturaleza de lo que hacen, pero es un chorro de lana, definitivamente. Y habla pues un poco también de la creación de estos segmentos que se deriva de que existe el otro, ¿no? Que es el hecho de que como hay las plataformas y han crecido tanto las plataformas en un país como México, hay gente que necesita tener acceso al vehículo para poder trabajar ahí, y ahí está este ejemplo, ¿no? Digo, también sí sabemos que la ronda realmente es de hace como 3 meses, ¿no? Luego a las startups les gusta sacar su información estratégicamente, pero pues lo andaban festejando hace como 3 meses. Sí, hace como 3 meses justamente me llegó una invitación para ir a una fiesta. O sea, era como, no era una presentación, no era, o por lo menos eso parecía de la invitación. O sea, era de noche en un lugar súper cool, etcétera, para festejar la ronda de 86 millones de OCN. Yo, igual que tú, no sabía que era OCN. Ahí es la primera vez que escuché. Y bueno, no fui a la fiesta. Ahora me arrepiento de no haber ido. Sí. Pero bueno, la verdad es que es raro que los emprendedores festejen. Sí. O al menos así, o sea, sí. Todo el mundo festeja un logro en su startup, pero hacer una fiesta por conseguir una ronda es como que suena a la época pasada del venture capital y no a los últimos años, pero bueno. Sí, recuerda un poquito como a Adam Newman y WeWork. Pero bueno, sí, la verdad es que es muy impresionante. Estoy leyendo aquí sus LinkedIn, tienen partnerships con Uber, con Cabify, con Didi, que claramente quieren tener más choferes en su plataforma y que los choferes, pues es una diferencia importante manejar para alguien que tiene un coche y que te lo renta y entonces eres su empleado, o ya tener tu propio coche y entonces ser como un hombre negocio, y es lo que ellos están tratando de hacer. Sí. Y como tú dices, lo interesante es que de negocios que no existían surgen oportunidades de negocios que no existían. Negocios nuevos, sí. Y aquí fíjate, nosotros publicamos algo sobre esta industria el año pasado. Lo que empezó pasando es que primero
la gente que quería un auto para usarlo en este tipo de plataformas, lo sacaba a crédito o los programas de leasing o demás con los normales, con las armadoras, pero el uso que tienen estos vehículos es completamente diferente. Los manejan 70, 80 mil kilómetros al año, sus probabilidades de choque son mucho más altas. Si chocan, desaparece el income para repagar el crédito. Es un animal raro, ¿no? El uso de este tipo de autos. Entonces, eso da pie a que surjan este tipo pues al final son financieras, pero donde le dan un servicio completo. En Monterrey hay una que se llama Vesta, que estos tipos también han conseguido algo así como 200 millones de pesos en los últimos 2 años para crecer. Y cuando hablé con ellos la última vez tenían como 1,500 autos en circulación, pero en un modelo así, en donde le estoy dando el servicio completo, el mantenimiento, y está todo pensado para específicamente los choferes, ¿no? Y luego tenemos el caso de Vemo aquí en México, que por lo que entiendo también ha crecido mucho también con el apoyo de fondos, y en este caso creo que hasta Private Equity estaba ahí metido, y en donde tienen también este modelo como de su propia flotilla operado por sus propios empleados, ¿no? Es justo como el caso contrario de OCN, porque vemos lo que es una empresa que ellos son los dueños de los autos, contratan a choferes para que los manejen. Incluso, o sea, tú como chofer de Vemo no sabes qué coche te va a tocar ese día. Tú llegas al centro de carga y hoy te dan mañana te dan o sea, ahí sí eres un empleado de una empresa bien armada, con seguridad social, etcétera, y en la otra lo que están haciendo es fomentando que la gente se autoemplee y tenga un emprendimiento propio. Los dos tienen sus méritos propios, ¿no? Nada más quería decir algo sobre lo que dijiste de que luego se tardan en anunciar. También a veces lo que pasa, yo creo, es que hay un lag entre que cierran y se puede hacer público porque hay muchos temas legales al respecto. Entonces, no sé si se tardaron en anunciarlo ahorita oficialmente o más bien se adelantaron en festejar antes de que estuviera ya sellado con sangre, ¿no? Claro, una de dos. Sí, yo entiendo los casos porque a mí de repente me buscan, oye, queremos dar a conocer nuestra ronda, pero espérate porque quiero firmar el papel y me faltan 2 semanas, está bien. Pero aquí como hicieron la fiesta, me hace ruido porque también sé de casos que se lo guardan porque luego estratégicamente lo quieren utilizar como PR y ya lo tienen desde hace 6 meses y etcétera. Se vale hacer lo que sea, pero pues... Y de hecho me acuerdo que hasta discutimos si deberíamos de hablar de la ronda, pero como no teníamos información, dijimos, no, pues no. Sería nada más chisme. Exacto, buscamos información por todos lados. La próxima vez nos dan más información. Pero está liderada la ronda por Carabela, que es un fondo muy serio. Carabela de Brasil, porque hay un Carabela en Guadalajara, que también es muy serio, pero son 2 cosas diferentes. Increíble y estoy viendo el LinkedIn, parece que estos 2 chavos, este es su primer empleo, por lo menos es lo único que ponen en LinkedIn. Los fundadores se llaman Manuel Cangas y Mayrón Sandoval, y Mayrón estudió economía en DePaul University, y Manuel Cangas o no fue a la universidad o no lo pone en su LinkedIn. Igual y es uno de estos chavos tipo Poncho de los Ríos que decidió emprender pues muy, muy joven y que iba a aprender mucho más emprendiendo que lo que iba a aprender con una carrera, ¿no? Sí, claro. Oye, quería comentar una nota que vi en White Paper de que México somos el 4º país del mundo con mayor asistencia y número de salas de cine. Sí, o sea, a ver, México siempre, bueno, no siempre, pero a raíz de cuando crecieron Cinépolis y Cinemex, despegó el cine en este país, que si no me equivoco, hace como unos 30 años, y siempre hemos estado como muy, muy bien rankeados en ese tipo de listas. Oye, 30 años sonó muchísimo porque yo me acuerdo cuando abrió Cinemex y era como la experiencia de ir al cine cambió muchísimo y era increíble y estaban bonitos y me hiciste sentir muy vieja ahorita, qué barbaridad, pero sí sé las cuentas y sí, debe de haber sido alrededor del 95, 96. ¿No? Sí, el caso de Cinemex vale la pena. De hecho, lo publicamos todo en White Paper porque es de esas historias de emprendimiento. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco más de este tipo de empresas, pero es de esos casos muy icónicos de emprendimiento en la época moderna en México. Pero regresando aquí a los datos, sí, 233 millones de boletos vendidos, según el último informe de Canacine, el año pasado de boletos de cine en México. Y como suele suceder, venían así algunos datos del número de estrenos, ¿no? Y pues que algo así como 450 películas que se estrenaron, pero realmente así como que una tercera parte, más de una tercera parte de los boletos son solamente 10 películas, ¿no? Empezando por Super Mario Bros, Barbie. Sí, etc. fíjate que estoy viendo aquí, es un artículo viejo que dice que más del 47% de los mexicanos va a una sala por lo menos una vez al mes. Dios santo. A mí es de mis actividades menos preferidas del mundo. De hecho... Sí, ni tú ni yo estamos ahí en la lista. No. ¿Tú tampoco te gusta el cine? Ah, sí, ya lo hablamos
otro día. Sí, lo platicamos la vez pasada. Me quedo dormido, ¿verdad? Entonces, ¿para qué voy a pagar un boleto para ir y sentarme y quedarme dormido inmediatamente? Aparte, no me da la atención para ver una cosa de 2 horas. Sí veo películas de vez en cuando, pero las veo como series, ¿verdad? Las veo en partes. Igualito, yo igualito. Cruella me tardé como 3 días en verla. Roma me tardé como 2 semanas. Sí, como una serie de Netflix. Tampoco soy fan del cine, pero sé que hay gente que le fascina. Y algo, Es un tema de edad, Carla, ¿eh? Estamos no, demostrando nuestra edad porque, o sea, mis hijos sí van, o sea, como que es parte de las actividades. Si eres adolescente, Alicia pero va mis con el papás novio, no también sé, una vez van. a la semana o cada 2 semanas. Muchísimo, no, yo no creo que no, yo creo que el cine es una de esas cosas que sí va la gente de todas las edades, pero más bien yo creo que somos los raros. Ahí, si a alguien más no le gusta el cine, díganos. Pero digo, algo que quería comentar sobre el cine es que cuando fue la pandemia, y a lo mejor este es un dato súper conocido, pero a mí me sigue encantando, y tuvieron que cerrar las salas de cine. Creo que fue Cinépolis y lo oí alguna vez en alguna entrevista con Manuel Mier, yo creo, que es uno de los directivos de Cinépolis. Empezaron a vender palomitas por Rappi y por Uber Eats y ya se volvió un negocio Sí. que ya pinta, o sea, para ellos, y no lo descontinuaron, y entonces hay mucha gente que pide sus palomitas acarameladas deliciosas de Cinépolis por Rappi, porque pues si ya vas a ver una peli en tu casa igual y está rico, y no es lo mismo que comprarlas en cualquier otro lado, entonces es como sacar al cine un poco del cine. Sí, soy escéptico de qué tan relevante es realmente, Sí, sí. pero pues hace mucho ruido. Exacto. A lo mejor es un marketing gimmick que lo que hace es recordarle a la gente que hay que ir al cine, ¿no? Puede ser. Y sí, seguramente alguien las pide de vez en cuando como para talking point y ponerlo en TikTok, pero de ahí a que sea un negocio que vaya a dar al estado de resultados, lo dudo Sí, muchísimo. Sí. Igual, ojalá alguien nos pueda contradecir. El otro tema que quería platicar brevemente es que seguramente todos vieron, porque por todos los medios ha salido, que Elon Musk hizo su berrinche porque no le gustó un tema legislativo en California, que no me voy a meter ese tema porque todo el tiempo hay cosas que no le gustan. Y entonces dijo que va a cambiar a Texas, se va a traer a Texas los headquarters de Twitter o de X y de SpaceX. Y bueno, el caso de Twitter... Twitter se va a Austin. Se iría, ¿verdad? Vamos a ver, porque él dice muchas cosas y luego no necesariamente es real, pero Twitter se iría a Austin, que pues, como que hace sentido, pero específicamente lo que quería platicar ahora es el tema de SpaceX a Boca Chica, porque poca gente entiende Boca Chica, ¿no? Boca Chica es un pueblito chiquitito en la mera frontera entre México y Estados Unidos, que es donde puso la base Starbase, la base donde están despegando sus cohetes. Tiene una en Florida y esta otra aquí. Lo que tiene interesante esto es que esa es una de las comunidades más pobres de Estados Unidos históricamente. De hecho, es una comunidad completamente latina. Me metí a ver los datos del censo y algo así como el 75% de los hogares en Boca Chica hablan español en la casa, ¿no? O sea, son prácticamente puros mexicanos viviendo ahí. No hay empresas grandes y desde que llegó SpaceX ahí, pues ha tenido un impacto importante porque le ha metido mucha lana, porque ahí está la base, porque ahora viajan científicos, viajan ingenieros, viajan y algunos empiezan a vivir ahí, todavía como que medio aislados, tienen una especie de trailer park ahí en la misma base en donde viven, hicieron una mini escuela ahí donde supuestamente están los hijos de Elon Musk. Vete a saber, hay gente que cuenta que Elon Musk se lo topan en el H-E-B ahí en Bronzeville. Entonces, una cosa así como que muy peculiar. Pero aquí en este caso, hoy SpaceX está en Hawthorne, California, que es el otro extremo. O sea, es uno de los municipios o de los condados de mayor ingreso en Estados Unidos. Estás hablando de que te vas a llevar a una empresa de ingenieros, de científicos en uno de los lugares más caros y más exclusivos de Estados Unidos a uno de los lugares más pobres de Estados Unidos. El impacto que esto puede tener desde el punto de vista social, de desarrollo, creo que puede ser un experimento interesantísimo si es que sucede. Y por otro lado, también pensar el impacto que esto puede tener hacia México, porque estamos hablando de que ahora sí se estarían yendo a vivir a la frontera, casi que si estiran los brazos, tienen un brazo del lado de México y el otro en Estados Unidos. Y ahí Monterrey está muy cerquita de Boca Chica, hay mucha relación turística, es donde está la famosa Isla del Padre, ahí al lado, que es donde vamos todos los regios todo el tiempo. Ese tipo de propiedades seguramente seguirán aumentando de precio. O sea, yo creo que si sí se va a Boca Chica, los departamentos en la Isla del Padre van a subir grave y va a ser una súper inversión para todos los regios que tienen ahí sus departamentos desde hace millones de años. Sí, claro, sí puede ser. Oye, estoy viendo en Google Maps y Boca Chica de la frontera, o sea, así puse como dropeé un pin y le puse cuánto me tardo en llegar y dice 4 minutos caminando. Sí, pero es lo que te digo. Y si ves en Google Maps dónde está la base, luego te enseño, está, yo te juro que yo no he visto en físico, pero pareciera que si estás del lado mexicano le vendes una piedra y le pegas al cohete, ¿va? O sea, está ahí y al la lado. Isla del Padre
la que va en Los Regios no es la Isla del Padre, es la que se llama South Padre Island, ¿verdad? South Padre Island, Está exacto, es la parte sur muy de la isla del Padre. cerquitita, nada más que como es una isla, no se puede cruzar directo, hay que dar como una vueltita y entonces se hacen 1 hora 14 minutos en coche, pero realmente está muy, muy cerca. Lo que pasa es que no. Sí, tú te puedes ir hay un parque en la parte sur de la isla del Padre y de ahí ves los cohetes, de ahí los ves despegar. O sea, no sé qué distancia habrá, pero menos de 1 kilómetro. De hecho, cuando se puso la base ahí, uno de los rumores es que iban a hacer un túnel, que el mismo Elon Musk iba a poner un túnel para conectar su base con la isla del Padre para que ahí pudieran vivir sus ingenieros. Pero como no ha crecido la base en equipo, pues no hace sentido hacer algo así. Si se ponen ahí los headquarters, pues ve tú a saber qué tema de desarrollo pudiera haber. Ya están todos emocionados, van a vender sus depas, los van a rentar, ¿qué van a hacer con ellos? A ver, quién sabe, vete a saber. Elon Musk dice muchas cosas y luego no necesariamente son ciertas. A mí me parece muy curioso ver qué va a pasar con esto y el tema socioeconómico, cómo puede cambiar si le metes una empresa de esas características a un municipio con esas características. Entonces, a ver. Y hablando también de tecnología, se anunció que Google va a comprar una empresa israelí-americana que se llama Wiz, que es de ciberseguridad en la nube. Y entonces me puse a buscar un poquito, la noticia era que va a ser una transacción muy, muy grande, creo que son 23 billones de dólares y es la transacción más grande que ha anunciado Google de M&A hace muchos años. O sea, Google no ha sido tan activo en comprar empresas como, digamos, Microsoft, que compró LinkedIn y que compró Activision Blizzard. O sea, como que la verdad es que Google no ha comprado tantas empresas grandotas. Claro que compró YouTube, no sé si te acuerdas que YouTube la compró hace como 15 años y la compró en $1 billón, que en esa época era un montonal de dinero. Bueno, sigue siendo un montonal de dinero, pero para estos grandes gigantes. Y luego compró Looker, que es un visualizador de datos, pero no ha comprado como cosas tan grandes. Entonces, parte es eso, que es interesante que empiece a haber compras tan grandes otra vez. Y la otra cosa que me llamó la atención, me puse a averiguar, ¿no? Siempre que hay empresas israelíes, quiero saber un poco más. Y el founder de esta empresa, los founders ya habían vendido una empresa anteriormente y también de ciberseguridad, se la vendieron, me parece que a Microsoft. Lo que está muy interesante es que trabajaron ahí un rato, se salieron, dijeron vamos a armar otra empresa y empezaron a ver cuáles eran las áreas de oportunidad, empezaron a entrevistar a CEOs de empresas grandes para entender cuáles eran sus necesidades que no estaban pudiendo satisfacer en tecnología. Hicieron brevemente un experimento en pagos, dijeron no, por aquí no es, y se dieron cuenta que con todas las empresas migrando tan fuertemente la nube, todavía había muchas cosas vulnerables en cuanto a las conexiones y a los puertos de entrada. O sea, cuando tú conectas a la nube, si esas entraditas de tus datos están bien seguras. Y entonces fundaron Wiz, que la evaluación está loquísima porque tienen un annual recurring revenue de como $300 millones, lo cual hablaría de que es un múltiplo de 43x que no veíamos hace mucho. Entonces es transacción muy grande con múltiplo muy grande. Y el otro dato curioso es que el fundador y varios de los co-founders de esta empresa salieron de una unidad de élite del ejército israelí que se llama 8200. En hebreo le llaman Shmone Matayim, que es como, wow, los físicos y los matemáticos van allá y ayudan a desarrollar soluciones tecnológicas, sobre todo de ciberseguridad y de seguridad militar. Y muchos de ellos saliendo se han ido a fundar empresas de tecnología, sobre todo de ciberseguridad, ¿no? Pero fíjate, dice, por lo menos uno de los co-founders de algunas de estas empresas salió de esa unidad. De Palo Alto Networks, que tiene una evaluación de $73 billones, de Checkpoint, que tiene una evaluación de $15 billones, de Wiz, que bueno, ahora ya sabemos que tiene una de $23 billones, de Fireblocks, de Snyk, de CyberArk, de Forte. O sea, hicieron una lista como de 15 empresas muy grandes de ciberseguridad que los fundadores han salido justamente de la unidad de élite del ejército israelí, lo cual se me hace muy interesante porque típicamente en la mayoría de los países yo creo que vemos al ejército como un lugar donde ni siquiera el ejército, el gobierno, el servicio al país, vemos como un lugar donde, bueno, si eres buenísimo, no te vas a ir a enrolar al ejército porque pues nadie quiere estar en el ejército toda su vida más que si de verdad tienes vocación militar. Y en Israel creo que se ha creado algo muy padre, que es que como el servicio militar es obligatorio y igual lo tienes que hacer, la gente lo ve como un trampolín a su carrera de después. Y sí, creo que ha cumplido esa promesa. O sea, de aquí sales con muchísimos conocimientos, con un grupo de amigos o camaradas o compañeros que después pueden ser tus co-founders.
Y digo, ya sabes, mi esposo Scott Galloway dice que una de las razones por las que en Israel hay menos depresión entre los jóvenes es porque en Estados Unidos le echan mucho la culpa a los celulares, ¿no? Y él dice, pues en Israel hay igual de celulares que en todo el mundo, pero es que dedicas 2 años de tu vida a tu país. Y dice, o sea, que no necesariamente militarmente, pero que los países se beneficiarían mucho de que hubiera algún tipo de servicio social. En México lo hay, o sea, se supone que no te puedes graduar de ninguna carrera profesional sin haber hecho no sé cuántas horas de servicio social, pero la verdad es que creo que hay poca gente que se lo tome en serio y el sistema está hecho como para que nadie se lo tome en serio más que los doctores, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas reflexiones aquí. Sí, de acuerdo. Para el deep dive de hoy, vamos a hablar de un tema, hacer un repaso, a ver qué les parece y seguramente esto nos va a generar mucho feedback. Pero fíjate, hace tiempo me refiero, hace como 3 o 4 semanas, publicamos en White Paper un artículo sobre City Express, la historia de cómo arrancó, creció y luego tuvo problemas como todas las de hotelería en la pandemia y luego creció y al final se convirtió en una empresa que vendió la marca, ojo, solamente la marca, en $100 millones. Hay pocos casos en México que se crea una marca que vale eso para el mercado, ¿no? Déjame nada más entender un poquito. ¿A qué te refieres con que vendió la marca? O sea, el único activo que vendió era la marca, no puede ser. Exacto. Es que fíjate, o sea, un hotel termina siendo 3 empresas normalmente en sí. O sea, hay un grupo de personas que son los dueños del edificio o de la tierra, los dueños como tal de la propiedad, ¿no? Y luego hay un operador, que el operador es el que contrata a la gente, es el que cobra, es el que limpia las habitaciones, el que hace servicio al cliente, etcétera. Y luego está la marca, que es Marriott y que son las que conocemos, y Hilton y demás. Y es relativa, aunque sí los hay los casos, pero es relativamente raro que, sobre todo en las grandes, que hoy una juegue los 3 papeles. Si mal no recuerdo, Marriott no tiene propiedades, o a lo mejor el 10% de esos serán de ellos, ¿no? Y por otro lado, Cascade de Bill Gates es dueña de muchos Four Seasons, pero no es dueño de la marca, es dueño de los edificios. Entonces, un poco la misma dinámica que un McDonald's, ¿no? O sea, McDonald's Corporation es dueño de la marca y de la propiedad intelectual, ¿no? Que no sé cuál sea la propiedad intelectual de uno, que todos los procesos, el sistema de reservaciones seguramente, ¿no? El sistema de puntos. Y ya después está el franquiciatario y luego está el dueño de la tierra. Exacto. Entonces, así funciona. Entonces, City Express, en el caso de City Express, hay casos en donde ellos eran dueños de los edificios, pocos. Hay muchos casos en donde, o más bien donde ellos operaban y ellos a la vez eran los dueños de la marca y definían los lineamientos y con esta marca tienes que tener tantos metros cuadrados y si tiene este amenity o no, o cosas así. Entonces lo que vendieron fue eso, vendieron las marcas, pero se quedaron con la empresa operadora y se quedaron también con las propiedades inmobiliarias que ya tenían, ¿no? En algunos casos. Al final para mí es muy, muy interesante porque no nos toca ver tantos casos en este país de empresas que en una sola generación se hagan grandes o muy grandes, como este ejemplo, ¿no? Entonces, me entra la duda y a ver qué otras conocemos así, que todavía están en la primera generación y que ya son bien grandes, o tanto así que a veces cotizan en bolsa o emiten deuda o que tienen miles de millones en ventas. Entonces, al final no es una categoría en la que podemos decir, o al menos para efectos de este ejercicio, no, pues para estar aquí tienes que vender tanto, tienes que ser pública. Simplemente, anecdóticamente, ¿cuáles consideramos, Carla y yo aquí, que son empresas que en una sola generación se hicieron muy grandes? Entonces vamos a platicarles de las que encontramos. Seguramente ustedes nos van a querer sugerir, oye, te faltó esta otra, esta no la conoces, o a lo mejor nos van a decir, oye, estás equivocado en haber incluido a esta en la lista. ¿Qué sí encontramos? ¿Cómo podríamos medio dividir sus historias? O sea, ¿qué tienen en común o de diferencia algunas de ellas? Y como dice René, este no es un ejercicio, como dirían mis amigos McKinseyanos. No sé si tú conoces este término, en McKinsey es como muy cool usarlo. No es un ejercicio MICE, M-E-C-E. ¿Ubicas o no? No conozco. MICE es mutualmente excluyente, colectivamente exhaustivo. Entonces, no es MICE. Ok. Si viera la cara de René que me acaba de poner, de otra mamonería McKinseyiana. Sí, y ya por eso mandas una factura de no sé cuánto que vas a cobrar porque usaste el término. Exacto, por avisar que no es MICE el test. Pero bueno, o sea, lo que quiere decir es que ni son todas las que están, ni están todas las que son. Exacto. O bueno, esperemos que sí estén todas las que son. Bueno, ya saben. No, para nada. Es simplemente un ejercicio de tratar de identificar algunas, porque yo lo que quiero también es, con esto, es ver qué
que sí las hay. Es más, mira, me voy a adelantar una cosa que encontré. Si te pones a ver la lista, la más reciente lista de las 500 empresas de expansión, de las empresas más grandes en México por ventas, según yo, en las primeras 100, solamente 3 son empresas de primera generación. O sea, la gran mayoría de las que están ahí son empresas que van en la segunda, tercera o más generaciones. Digo, también hay muchas multinacionales, también hay algunas paraestatales, etcétera. Pero de las mexicanas, así que pude identificar en esa lista que según yo fueron fundadas en los últimos 20, 30, 40 años. Sí hay más en la lista, pero en las primeras 100 hay 2, si no es que 3, porque hay una tercera que no estoy tan seguro. Entonces, digo, no es tan común en este país encontrarnos empresas que logren una escala de ese nivel en la primera generación. Entonces, a ver, empieza tú. ¿Cuáles crees que deben de estar en esta lista, Carla? A ver, mi favorita del mundo mundial, Volaris, que yo creo que es el héroe que no ha recibido suficientes, ¿cómo se dicen? Canciones o porras del ecosistema. Alsea, Kio Network. Alsea, según la lista de expansión de la lista que yo hice, Alsea sería la más grande por ventas. Okay. ¿Y en qué número está? Está en el lugar 67. Ok. Entonces, otra vez, no se vayan a enojar. O sea, a lo mejor me estoy equivocando y hay alguna, pero las que están antes de esa, no sé, son Grupo Carso, Arca, Grupo Salinas, Grupo Mítico, FEMSA, Grupo Val, sí. FEMSA, Alfa, Cemex, todas esas tienen, no están en la primera generación. Cinemex. Cinemex, yo también la tengo en la lista. Y Cinemex, no sé si viene aquí o si ya la tienen más bien dentro de Grupo México, fíjate. Se me hace que ya no viene individual. Mira, por lo menos las primeras 10, que es algo que hemos hablado mucho de lo difícil que es en México hacer una empresa grande. Entonces, las primeras 10 son Pemex, Walmart de México y Centroamérica, o sea, Walmex, América Móvil, FEMSA, Comisión Federal de Electricidad, General Motors, Grupo Financiero Banorte, Grupo Financiero BBVA, Grupo Bimbo y Stellantis. Entonces, de entre las primeras 10, seguro no hay. No, y te voy otra vez, en las 100 hay bien poquitas, pero a ver, síguele, es que yo te interrumpía, o sea, estabas diciendo Volaris, Alsea, ¿cuál otro tiene que estar aquí? Pues City Express, que ya hablamos un poco. City Express, ajá. Grupo Axo. Que ya es empresa pública. Que ya es empresa Grupo pública. Axo. Grupo Axo, que es este conglomerado de marcas que han traído de otros países y ya también algunas marcas propias que son miles de sucursales, o sea, miles y miles de sucursales. Sí, debe ser uno de los retailers más importantes de México y hablamos mucho de ellos aquí porque nos gustan los temas de la moda y entonces son los me gustan, pero hicieron un joint venture con TJ Maxx y van a traer Ulta a México, entonces es una empresa que nos gusta seguir y también es una empresa pública. No es pública, pero emite deuda, entonces tenemos información de ella, ¿no? Sí. Tienes razón, distinción importante. Cinemex, que es una empresa que a mí me encanta la historia porque salió de un business plan de 3 chavos de Harvard Business School, 2 mexicanos, Miguel Ángel David Lai y Adolfo Fastlich, y un gringo que tenía experiencia por su familia en manejo de cadenas de cines, y lo que hicieron es que consiguieron desde la maestría de Equity de parte de JP Morgan como uno de los primerísimos casos así de que alguien con un business plan le daba dinero y pues un gran caso de éxito. Y se vendió, o sea, y se ha vendido ya para eso. De hecho, bajo ese concepto también, no sé si te suena o si te acuerdas, pero había una empresa en Monterrey que se llamaba Lucas, que hacía chilito en polvo. La vendieron a Mars. Se la vendieron a Mars. Entonces, ese es un caso más o menos parecido al de Cinemex, aunque en este caso ellos no tuvieron inversión. O sea, son unos chavos que, bueno, ya no son chavos, pero que la arrancaron como un proyecto, de hecho, en el TEC. No sabía eso. Creció y se hizo gigantesco. ¿verdad? También está la historia en White Paper por ser. Bueno, 3B, que también es otra empresa que nos gusta mucho aquí. Esa, déjate en una generación, esa fue en, no sé, 10 años, ¿no? Sí, realmente como 20, pero es wow. O sea, y es una empresa que hoy ha estado mucho en los medios. Este año hizo su IPO en Nueva York, le ha ido muy bien, está creciendo muy bien, tiene un modelo pues muy atinado para el mercado en México y que pues sí, ahí tienes un ejemplo muy claro de una empresa que arranca, sí tuvo lana, sí tuvo inversión de private equity en algún momento. ¿no? Una empresa en la que invirtió General Atlantic, Hospitales Mac, que tendrá como 15 años y que la historia también es muy romántica la historia, ¿no? Donde Miguel Curi no encuentra buenos servicios de salud en Celaya y dice, ¿cómo es posible que no tengamos un hospital como Dios manda? Y empieza a hacer un hospital sin saber nada de hospitales y hoy es una de las cadenas más importantes de hospitales de este país. Sí. Esas son las que se me vienen a la mente. A ver tú. Pero hay más. Sí. Genoma Lab, Tracción, Kio. No.
Tracción es un poco diferente porque es una empresa que revitalizó la siguiente generación, pero ya los papás traían una empresa de mudanzas. Bueno, a ver, es que más bien es una empresa creada a partir de compras. Sí, pero, o sea, no sé si se parece más Tracción a ver, ¿qué otra empresa le han dado como un segundo aire a la siguiente generación? Ah, hay muchas, es más, ese puede ser otro capítulo. Pero entonces, Tracción no. Tracción okay. Es empresas que la siguiente generación les trajo un segundo aire. Ah, perfecto. Ok, qué bueno que me lo aclaras. Yo creía que esta era armada, de hecho, por private equity, un poco como el caso de Volaris, pero bueno, qué bueno que me aclaras que no es así. ¿Sabes cuál otra? UTEL, esta universidad en línea que es impresionante, es gigantesca, atiende a 400,000 alumnos, me parece, al año. Y es igual, o sea, el fundador de Unitec, cuando la vendió a Laureate y pasó el tiempo de su non-compete, hizo UTEL. Que digo, no sé ahí si es trampa o no es trampa, porque ya había estado en ese mismo negocio, pero de vuelta empezó. No, pero es una empresa nueva, claro. Claro, fíjate, esa no la tenía yo en el radar, no tenía en mi lista. En el tema de educación tenía las universidades de Lotus Education, que ese es un gran caso, un search fund que vino y compró una universidad aquí en la Ciudad de México y luego una segunda y luego una tercera y ahorita tienen, si no me equivoco, como 60 campus o muchos, tienen muchos miles y miles de alumnos por todo el país y si no me equivoco es uno de los jugadores más grandes en universidades en México y bueno, a ver, es que en estricto sentido a lo mejor podrías decir que es lo mismo que Tracción, pero no, son unos chavos que compraron una universidad chiquita y a partir de ahí usaron como vehículo para construir una empresa muy grande que se vendió en cientos de millones de dólares, ¿verdad? Yo creo que es otro ejemplo. Que nos gusta mucho también aquí. No, Cafenio sí existía antes. Ah. Sí. Pero mira, otra que sí, ¿no? Viva Aerobús. O sea, hablaste de Volaris, Viva Aerobús también es nueva relativamente, ¿no? Un caso que se nos olvida ahorita, pero que es primera generación, que es empresa pública, compartamos o ahora entera, ¿no? Claro. Luego, Kitsania. Hace mucho que no hablamos de Kitsania, pero también ahí está, tiendas 3B, ya lo dijiste tú. Yo tenía Banco del Bajío y Banregio. Son dos instituciones nuevas de mediados de los 90s, que las dos no están en el G7 de los bancos más grandes de México, pero son de los bancos más grandes, medianos más grandes y con un rol muy relevante en ciertos mercados en particular. Está otro caso que contamos en White Paper, que es el de CIE, OCESA. Los eventos, que también ya se vendió, pero también es una empresa que surgió de cero. En los 90s. Ajá, en los 90s. Ahora, ahorita hemos hablado de más famosos, pero hay otras como más tradicionales. Y yo, sí que para que veas que no tengo el dato exacto, pero según yo, debe ser de primera generación, farmacias similares. Y es un monstruo. Nos gusta o no, controversial o no, pero es gigantesco. Y la marca que han creado, además, que es muy raro que una marca low cost encima cree marca, ¿no? O sea, porque pues nadie se va a poner una sudadera que diga Walmart. Es muy raro. Y sin embargo, estás viendo lo que están haciendo con los peluches del Dr. Simi y se está volviendo de culto. Sí, claro. Si has visto, digo, cuando voy rumbo a la IFA, que mañana que voy a la IFA, hay una colonia en un cerro que tiene el Dr. Simi pintado en las casas. Wow. Ese es un fenómeno espectacular. O sea, están las casas pintadas de forma que si lo ves de lejos, es la cara del Dr. Simi. Wow. O sea, es un ejercicio aquí, ahora que hicieron. Pero bueno, está, por ejemplo, en Monterrey está el caso de Frisa. Frisa es esta empresa que se especializa en hacer anillos que se usan en turbinas, en los generadores de energía eólica, en la industria petrolera, y es un monstruo. Pero este es un caso de creación, de emprendedurismo vintage. O sea, realmente empezó como un taller con un empresario que tenía su tallercito y él solo lo ha ido creciendo y él solo la convirtió en una empresa gigantesca. Hoy la manejan sus hijos, pero él sigue estando a la cabeza y es una empresa que no sé cuántos años tendrá, pero a lo mejor tiene 40 años y es líder en lo que hace. Es muy famosa por lo técnica que es en la producción y porque hace productos sumamente valiosos y delicados para la industria, ¿no? Grupo Bafar, exacto. Chihuahua empezó, este señor vendía carne a los ejecutivos de Ford. Él trabajaba en Ford y su sidekick era conseguirles cortes a los gringos que iban a visitar la planta hasta que vio que había un negocio y arrancó con eso y hoy es una empresa pública que de hecho trae un proyecto bien interesante de retail en todo el país. Está Tajín en Guadalajara. Impresionante. Es impresionante lo global de esa marca. Sí.
Rotoplas. Rotoplas, si no me equivoco, es de finales de los 70s y así como de mi edad, o sea, bien joven todavía. Y es empresa pública y súper líder. Y ahí tienes otra marca también que es como medio de culto. Y sí, increíble lo que han hecho también con Rotoplas, porque además esa fue un poco accidental. Yo leí el caso de Harvard de Rotoplas, que es, pues como todos los casos son muy interesantes porque te cuentan la historia y cuentan que ellos hacían todo tipo de artículos de plástico, o sea, no solo tinacos, sino casitas de muñecas, tinas, albercas, cosas así. Y en los tinacos les iba muy bien y muy bien, pero había como dos fuerzas en el consejo de no, pues no podemos dejar este otro negocio porque también deja bien. Y que un día el socio que quería apostarle al todo a los tinacos, el otro socio se fue de vacaciones y rompió los moldes de todo lo demás para que no pudieran ya fabricar ni una casita de plástico. Wow. Y mira, han hecho una cosa increíble y ahora están enfocándose también muchísimo al B2C y al tema de agua como servicio. Digo que es un negocio muy chiquitito para ellos todavía, pero están apostándole fuerte a lo que puede ser el negocio de la siguiente generación. Claro. Fíjate, otra que también, y debe haber más en esta línea, pero ahorita la traigo muy presente, Vinte, que recientemente salió porque compró a Haber, pero esta viviendera, pues, según yo, está en la primera generación, es nueva, ¿no? Y Novasport. Novasport tiene una cadena gigantesca de tiendas por todo el país y tiene diferentes formatos y demás, y según yo, es nueva y está en la primera generación todavía. Obviamente hay muchas otras que no estamos hablando ahorita, quizás, por ejemplo, las fibras, pues todos esos son vehículos nuevos, creados, ¿no? Como tal, pero quería como que enfocarme más en este caso de empresas que desarrollan un producto o una sucursal como tal, un formato y están creciendo. Ahora, regresando a lo que decíamos hace rato, si tú te vas a ver las listas de las empresas más grandes en Estados Unidos, en el top 10, la mayoría, no sé si la mayoría, pero muchísimas son de la primera generación, ¿no? Y en el top 100 ni se diga, y tienes el fenómeno de que muchas de esas pues, son empresas de tecnología o casi todas son empresas de tecnología y casi todas llegaron ahí con el formato de venture capital, con inversión, con años de perder lana, con crecer a toda velocidad y por lo tanto en un periodo muy corto de tiempo se convirtieron no solamente en empresas grandes, sino en las empresas más grandes de ese país o globales y demás. O sea, no son la mayoría, estoy viendo aquí el top 10 y es Walmart, ajá, que no es Apple, Berkshire Hathaway, Amazon, The Home Depot, Alphabet, Microsoft y CVS Health. Wow, CVS Health que está ahí, no sabía que estaba en el top 10. Sí, yo sí sabía y es una de las nuevas, o sea, esa es de las que ha cambiado en los últimos 10 años. Ya, y no conozco la historia. Pero bueno, o sea, claramente llegan a los primeros lugares, algo que no hemos visto en México y no sé si nos va a tocarlo ver. O sea, y yo creo que hay varios factores ahí, pero todos estos ejemplos que pusiste son empresas que recibieron lana de otros lados, ¿no? Inversión y la otra gran diferencia pues también es el acceso a crédito que permite crecer mucho más, pero yo creo que también hay un tema de, no quiero decir que en México no exista, pero de ambición o de actitud emprendedora hacia lo más grande y más global que no es tan común aquí. Yeah. No sé cuál sea tu percepción, Carla, pero yo tengo muy presente una plática con nuestro amigo Álvaro Rodríguez que una vez me decía que un reto que él veía a veces con los emprendedores en México es que ellos mismos no se la creían. Decía, es que me pones enfrente a un emprendedor brasileño y el güey me está vendiendo, a lo mejor es puro aire, pero él ya se ve que está controlando el mundo y realmente se la va a jugar para eso. El emprendedor mexicano a veces es más conservador y es más cauteloso y tiene su virtud serlo así, pero por otro lado quizás es parte de lo que limita la creación de cosas tan grandes. Ahora, a mí me ha tocado entrevistar a varios de las personas que están detrás de estas empresas y claramente hay gente con esa ambición y con esa visión y con la capacidad de comprometerse, pero hay otros casos como el de Friesen donde pues, quizás él nunca se imaginó en 1979 que iba a construir la empresa líder en eso, pero después de 40 y tantos años de estarlo haciendo de manera consistente, equivocándose y arreglando y reinvirtiendo y la madre, pues ahí está, ¿verdad? Y tienes una empresa muy grande, ¿no? Para mí es un tema que me interesa mucho y me ocupa mucho mi cabeza. Y fíjate que el otro día hablaba yo con alguien de la industria automotriz, ¿no? Ajá. Y me decía, ¿por qué no hacen un deep dive de la industria automotriz? Y yo decía, pues porque está medio aburrido, ¿no? O sea, no, pero es que es una fuerza impresionante en la economía del país. Y sí es cierto, ¿eh? O sea, pero de pronto me puse a pensar en el caso de Corea. O sea, Corea, y no lo conozco a profundidad, pero de lo que sé, pues en Corea empezaron o sea, las marcas japonesas empezaron a usar Corea como un centro de manufactura. Corea
capitalizó muchísimo ese, o sea, que vinieron a Corea, que entrenaron a sus trabajadores, que tenían mano de obra calificada a todos los niveles para hacer autos y después de, no sé, 2, 3 décadas, sacaron sus propios autos coreanos. Sí. Y al principio yo me acuerdo que decías, o sea, voy a comprar un coche coreano y te veían con cara de, pues, qué chafa. Pero hoy en día, pues, Kia y Hyundai, o sea, son igual de buenos que cualquier otro. En México tenemos quizás una de las mejores industrias automotrices del mundo. Y yo creo que si llegara un emprendedor y diría, mira, con todo este know-how, vamos a hacer una marca mexicana, pues todos nos moriríamos de la risa. Y desde ahí está mal, ¿no? O sea, ¿por qué Corea sí puede hacer sus autos y nosotros no? Y creo que un poco es eso que dices, ¿no? Mira, ese tema vamos a hablarlo más adelante porque hay una razón y hay incluso, yo una vez, Carla, hice esta misma reflexión que tú y alguien me dijo, no te preocupes, qué bueno que no ha pasado. Porque todas las armadoras, o sea, toda la cadena de valor ahí, todos ganan dinero menos las marcas. Fuera de Ferrari, Tesla y los que tienen muchísimo margen. Ok. No es donde está precisamente el margen hacia cómo se movió, pero bueno, igual me estoy equivocando. Vamos a retomarlo si quieres más adelante. Y tampoco nadie está haciendo tecnología en México pensando globalmente. Hace ratito hablamos de Wiz, ¿no? Que en Israel un poco tienen que pensar afuera de Israel, igual que en Canadá, porque son mercados muy chiquitos, internos. Bueno, Canadá no, pero Israel sí. Aquí creo que siempre pensamos primero en nuestro mercado. Sí, en el top 100 de las de expansión, de las que yo decía que son de primera generación, está Softec. Y Softec sí sería de primera generación, de tecnología como tal. Y global. Y global, sí, totalmente global, ¿no? Otra que creo que no mencionamos es Betterware, que Betterware realmente, bueno, es una marca que compraron en el 2001 y que crecieron, pero que ahorita está muy grande en Estados Unidos, está muy grande en México y pues está en primera generación todavía y en esa etapa de vida, en fin. Me encantaría pensar que vamos a ver cada vez más casos de estos, la llegada de Venture Capital a México, el crecimiento de Private Equity, sobre todo el crecimiento de los Search Funds. Yo creo que todo eso debiera de crear canales para facilitar que las personas que tienen la visión y la ambición de construir algo lo puedan hacer. Digo, y hay casos que pues todavía no aparecen en este tipo de listas, porque yo creo que Kavak debe estar gigantesca. O sea, el año pasado debe haber vendido más de 100,000 autos y pues eso te convierte en una empresa muy grande. Clip, pues está muy grande, no sé qué tan grande. Confío, claramente no está todavía del tamaño de los bancos, pero son empresas relativamente grandes en relativamente periodo corto de tiempo. Sí. En fin. Ahora, creo que lo que dices es importante. Sí hay algunos ejemplos que habría que hacerle un doble clic, pero todos estos creo que algo que tienen en común es que tuvieron, yo diría que 2 cosas quizás, condiciones de mercado muy favorables y 2, capital externo. O sea, no hay ninguna que creció sin capital externo, ya sea porque adquirieron deuda de los mercados públicos, ya sea porque tuvieron un fondo de private equity detrás o un search fund detrás, pero así que fui de poquitito en poquitito, en poquitito, en poquitito hasta que me convertí en gigantesca en una sola generación. No, pues sí las hay. Frisa, o sea, el ejemplo de Frisa, sí las hay, ¿verdad? Pero seguramente no las conocemos, Carla. Puede ser. Porque también son las empresas que nadie identifica, pero sí. Son muy low profile. Yo creo que está bien difícil lograrlo en poco tiempo. En poco tiempo me refiero en 20, 30, 40 años, que puede ser poco tiempo, sin financiamiento de terceras partes, ¿no? Pero puede ser, porque si estás en el mercado correcto, con el producto correcto, con el equipo correcto, eres muy consistente, muy disciplinado, reinviertes, etcétera, sí se debe lograr. Te cuesta trabajo. O sea, Frisa, ¿tú crees que 100% el owner es el señor que la fundó? Sí, o al menos, no sé si hoy, pero al menos por lo largo de su historia, sí. Bueno, a lo mejor es la excepción que confirma la regla. No, pero yo creo que hay muchas más, pero no las identificamos. Ojalá y la gente nos escriba y nos diga, échale un ojo a esta, te faltó esta, etcétera. A mí me encantaría o algún día ver que muchas de estas puedan estar en el top 10. Así es. Muy bien. Me toca a mí recomendar, ¿verdad? Te toca a ti. Me toca a mí recomendar. Voy a recomendar. Recomendé también el white paper en el mail hace un par de días, pero lo quiero hacer aquí otra vez porque me gustó muchísimo. Ahora con el tema del atentado de Trump, no sé si vieron, pero a los 2 días BlackRock dijo, oye, espérate nomás, para prevenir que alguien les dijera algo, oye, en un anuncio que hicimos en el 2022, en el background
sale el chavo este. O sea, no tiene nada que ver, no es que lo contrataron para el anuncio, nada, pero hicieron unas tomas en un high school y salía el chavo ese. Entonces BlackRock dijo, oye, identificamos esto, lo vamos a quitar, ¿no? Y ya, listo. Esa nota la publicó creo que Bloomberg. Y yo la vi y me acordé de este podcast que les quiero recomendar muchísimo de Freakonomics, que ya sé que recomiendo mucho Freakonomics, pero es que verdaderamente aprendo cosas. Que, Hace mucho que no recomendabas, de hecho. ¿no? Ah, bueno, pues según yo, es que es de los que siento, cada vez que lo escucho siento que no solamente me entretiene, sino que aprendo cosas, pero hacen un análisis de qué le pasa a las empresas que tienen un spokesperson y que luego ese spokesperson hace algo malo. El caso más famoso del mundo es el de Subway, con este tipo Jared, que era el gordote, que luego comiendo Subway se enflacó y que por años fue la cara de Subway y que luego hace no sé cuánto, 3, 4 años, lo agarraron ligado a una red de pornografía infantil, lo metieron a la cárcel. Entonces tú dices, oye, a ver, este es tu cara hacia afuera y tú como empresa no tienes nada que ver con la tontería que hizo, pero te ponen aprietos, ¿no? Entonces Freakonomics se mete a analizar eso, habla de casos con O.J. Simpson, habla obviamente del caso de Adidas con Kanye West y está súper interesante porque es que bueno, no sé si adelantar la conclusión, pero no, mejor Adelántanoslas, porque hay mucha gente que no lo va a oír. Bueno, una de las conclusiones a las que llega es que está sobredimensionado el impacto positivo que tienen los spokesperson en las marcas. Y por lo tanto también el downside está acotado, ¿no? Claro que sí puede pasar y Subway no le ha ido muy bien o sí le fue no tan bien, pero al parecer habían sobredimensionado el impacto que había tenido este tipo al principio. Está muy padre, se lo recomiendo mucho, está entretenido y muy bien fundamentado, creo. Suena bien, a mí también me encanta Freakonomics. Es mi recomendación, la ponemos aquí en la liga del podcast. Oye, y antes de irnos, yo también les quiero recomendar, acabamos de estrenar la temporada de Shark Tank, en la que otra vez estoy como Shark, que es algo que me emociona muchísimo. Todos los lunes y todos los jueves a las 9 de la noche en el canal de YouTube se estrenan algunos episodios y, híjoles, la verdad es que para mí Shark Tank ha sido algo súper inesperado en mi vida, por un lado, o sea, como que nunca me imaginaba que iba a salir en la televisión, pero además súper bonito. O sea, me he dado cuenta de que hay muchísima gente, sobre todo muchos jóvenes y empresarios pequeños que usan Shark Tank como una herramienta no solo de entretenimiento, sino también de aprendizaje, y eso es padrísimo. Ya salió el lunes los primeros 3 pitches y los de este jueves están padrísimos, entonces me encantaría que lo vean. Ya, comercial. Buenísimo. Yo lo voy a ver y te voy a dar mi feedback después. Me encantaría que me des tu feedback. Muy bien. Muchísimas gracias. Hablamos la siguiente semana. Yo soy Carla Berman. Mándenos sus comentarios. Mi mail es carla@whitepaper.mx. Yo soy René Lankenau y me pueden escribir a rene@whitepaper.mx. Y si no tienen todavía su cuenta en Whitepaper, denos una oportunidad. Prueben, lo pueden crear ahí, una cuenta de prueba, pero ahí es donde está el contenido realmente valioso.